Buen día, soy la doctora Isis Marina Sotovera, residente de tercer año de la especialidad de Imagenología, Diagnóstica y Terapéutica. El día de hoy nuestro tema es vesícula y vías biliares. Nuestro temario abarca alteraciones congénitas como quiste de colédoco, enfermedades inflamatorias, entre estas litiasis vesicular, colecistitis, coledocolitiasis, síndrome de Mimirici, adenomiosis, colesterolosis, vesícula en porcelana y enfermedades neoplásicas como adenocarcinoma vesicular y colangiocarcinoma. Alteraciones congénitas. Los quistes de colédoco representan una evaginación o dilatación focal del sistema hepatobiliar. Por definición, no son quistes porque no son estructuras epitelizadas autocontenidas. Son malformaciones del colédoco que abarcan una variedad de anomalías morfológicas del sistema de los conductos biliares, que estas van a ser detectables por los métodos de imagen. La enfermedad tiene una incidencia de 1 sobre 150.000 habitantes. Las malformaciones del colédoco se consideran principalmente un trastorno que ocurre en la población pediátrica. Se estima que un 25% se detecta en el primer año de vida y un 25-35% adicional a la edad de 10 años. Sin embargo, hasta un 20% se presenta en la edad adulta. Estos tienen peor pronósticos que los que se presentan en la infancia. Es más frecuente en mujeres y es debido a una unión pancreatobiliar anormal. Se presenta con una tríada clásica como ictericia, dolor abdominal y una tumoración palpable. La etiología de los quistes del colédoco aún no es clara. La teoría formulada por Babbitt en 1969 es la más popular. Se basa en la presencia de una anomalía en la unión biliopancreática, esto debido a la falta de migración embriológica, que consiste en la formación de un conducto común largo a ese nivel, el cual permite el retorno del jugo pancreático hacia la vía biliar y activación de esas enzimas pancreáticas. A su vez, esta activación de enzimas produce inflamación, denudación epitelial, adelgazamiento de la pared del conducto, lo cual va a delimitar la pared del colédoco y como consecuencia se va a dilatar formando el quiste. También esta activación puede presentar hiperplasia, metaplasia, proliferación celular. Estos pacientes pueden predisponerse a cáncer aún después de la resección, como probable colangiocarcinoma, carcinoma de vesícula, litiasis vesicular, colangitis y pancreatitis. El ultrasonido es una buena herramienta de detección para evaluar la dilatación de los conductos biliares, especialmente en niños. Los datos que podemos encontrar van a ser dilatación del colédoco, el cual se va a observar anecoico, de bordes regulares bien circunscritos. A la aplicación del Doppler color no va a presentar vascularidad y en algunas ocasiones podemos encontrar sedimento o litos. En este ultrasonido podemos observar una imagen anecoica de bordes regulares bien definidos en la topografía del colédoco, el cual se encuentra entre la cabeza del páncreas y la vesícula biliar en relación a un quiste de colédoco. La tomografía es ampliamente utilizada para evaluar otras causas de dilatación de los conductos biliares. Los datos que podemos encontrar en ella puede ser una lesión circunscrita hipodensa sin realce a la administración del medio de contraste. En esta tomografía de abdomen en corte transversal podemos observar una lesión hipodensa de bordes regulares bien definidos ubicada entre la vesícula biliar y la cabeza del páncreas en relación a un quiste de colédoco. La colangiopancreatografía por resonancia magnética se considera el estándar de oro actual para la evaluación inicial y diagnóstico de quistes de colédoco, debido a que son capaces de evaluar con precisión la vía intra y extrahepática, evaluar la unión bilio-pancreático y buscar complicaciones asociadas. Los datos que podemos encontrar es una imagen ovoidea, redondeada, circunscrita, que comunica con la vía biliar. Esta va a ser isodensa líquido. En esta colangioresonancia podemos observar la dilatación fusiforme en la parte superior y media del colédoco en formación a un quiste de colédoco, así como también los conductos biliares intrahepáticos prominentes en relación a un quiste de colédoco tipo 1. El esquema muestra la clasificación de Todani, que se basa en las características morfológicas, dependiendo si la dilatación es extrahepática, intrahepática o la formación de un divertículo en el conducto biliar común. Todani tipo 1 representa la dilatación esférico-fusiforme de toda la vía biliar extrahepática. Este se va a dividir en tres subtipos. El tipo 1A es la dilatación quística difusa, el tipo 1B es la dilatación quística sacular focal
y el tipo 1C es la dilatación fusiforme difusa. Además, el tipo 1B suele surgir del conducto biliar común más distal. Un quiste tipo 2 es un divertículo biliar supraduodenal extrahepático, que a menudo afecta la pared lateral del colédoco. Un quiste tipo 3, también llamado coledocele, representa una dilatación quística del segmento duodenal intramural del conducto biliar común, lo que da como resultado una masa que sobresale hacia la luz del duodeno. Todani describieron los tipo 4. Estos como múltiples quistes biliares extrahepáticos de forma aislada, como el 4B, o también con quistes biliares interhepáticos grandes, como el tipo 4A. Finalmente, los quistes tipo 5, también conocidos como enfermedad de Caroli, representan una dilatación de múltiples conductos biliares intrahepáticos pequeños y grandes. En pacientes con enfermedad de Caroli y fibrosis hepática congénita, la constelación de hallazgos se denomina síndrome de Caroli. En estos ejemplos de resonancia magnética podemos observar la dilatación quística difusa en relación a un Todani 1A. En esta otra podemos ver la diferencia en la forma que esta adopta una forma sacular, focal y distal en relación a un Todani tipo 1B. Observamos una imagen de colangioresonancia en corte coronal en la que muestra una marcada dilatación fusiforme del conducto cístico marcado con la flecha corta y el conducto biliar común marcado con la flecha larga en la región de la porta hepática que se extiende a distal al nivel de la cabeza del páncreas sin obstrucción del conducto pancreático. Esto en relación a un Todani 1C. Tipo 2. Es un verdadero divertículo revestido con epitelio biliar. Este está conectado al conducto biliar común a través de un delgado tallo comunicante. Estos son raros, representan solamente el 2% de las malformaciones del colédoco de tipo Todani. Se sugiere que la causa es el aumento de la presión intraluminal debido a la disfunción del esfínter de Oddi, siendo la pared lateral la más susceptible. En la imagen de ultrasonido podemos observar esta imagen redondeada de bordes regulares bien definidos anecoica justo debajo de la vesícula, así como en esta imagen de resonancia magnética potenciada en T2 en corte coronal muestra una lesión hiperintensa bien definida entre el colédoco y la vesícula biliar de apariencia normal, así como también esta imagen lineal que representa la conexión al conducto cístico. Todani tipo 3 o coledocele representa del 1 al 4% de las malformaciones del colédoco. Existen múltiples teorías etiológicas, siendo la más aceptada la cicatrización o inflamación tras el paso del cálculo. Este revestimiento puede ser epitelio biliar o mucosa ectópica del intestino o estar completamente desnuda. En estas imágenes de resonancia magnética en un corte coronal y transversal potenciadas entre dos podemos observar una imagen quística de bordes regulares bien definidos que también podemos observar estas imágenes puntiformes con ausencia de señal en relación a pequeños cálculos. Las porciones restantes del sistema biliar no se presentaban dilatadas. Tipo 4A. En estas imágenes de ultrasonido podemos observar dos imágenes anecoicas de bordes regulares bien definidos en la porción intrahepática, así como también en la porción extrahepática, en relación a un Todani tipo 4A. Todani tipo 5 o enfermedad de Caroli. Es un trastorno autosómico recesivo raro, pero bastante común de las malformaciones del colédoco. La enfermedad de Caroli se caracteriza por una ectasia comunicante congénita de los conductos biliares intrahepáticos, producto de una malformación intrauterina de la placa ductal. En esta resonancia magnética en corte transversal potenciada entre dos, podemos observar a través del hígado múltiples ductos biliares dilatados con el signo de la punta central, que representa las radículas de la vena porta rodeadas por conductos biliares ectásicos. Enfermedades inflamatorias. Litiasis vesicular. Litiasis vesicular se presenta hasta el 10 al 20% en los adultos. Dentro de los factores de riesgo está ser mujer, tener más de 40 años, obesidad o una pérdida rápida de peso. En los niños es debido a alteraciones hemolíticas. La composición principal es de colesterol en un 80%, 20% son de pigmento y hasta en el 15% pueden ser por el sedimento biliar.
80% presentan asintomáticos y en algunas ocasiones presentan un cólico biliar. Dentro de las complicaciones podemos tener la colecistitis aguda, síndrome Mirici, pancreatitis, coledocolitiasis, adenocarcinoma y síndrome de Bowler. La patogenia de los cálculos biliares varía según el tipo de cálculo biliar y es multifactorial, como resultado de una combinación de predisposiciones genéticas, factores dietéticos y ambientales. Como los de colesterol son más frecuentes, podemos ver que el colesterol se hace soluble en la bilis agregando sales biliares y lecitinas hidrosolubles. Ambas van a tener una acción detergente. Cuando las concentraciones de colesterol superan la capacidad solubilizadora de la bilis, es decir, una sobresaturación, el colesterol ya no va a poder mantenerse disperso y forma núcleos dentro de los cristales sólidos de colesterol monohidratado. Entonces, debemos saber que para la formación de litros de colesterol tiene que haber la participación simultánea de 4 situaciones, como son: la bilis debe estar sobresaturada con colesterol. La éstasis biliar es el resultado de la hipomotilidad de la vesícula biliar, lo que va a conducir al vaciamiento incompleto de la vesícula biliar, una alteración en la absorción de la mucosa, un aumento de la mucina y una mayor saturación de la bilis con colesterol. La nucleación, que pues como ya habíamos visto, que es el proceso de agregación de microcristales de colesterol en cristales más grandes. Y por último, la hipersecreción de moco en la vesícula biliar. Esto va a atrapar los cristales nucleados, provocando su agregación en los litos. En la radiografía los vamos a poder observar dependiendo del componente del lito. Es decir, los litos de colesterol vamos a poder observarlos radiotransparentes y los litos de pigmentos en el 50% podemos observarlos radioopacos. 20% van a presentar fenómeno de epitaxia. En esta radiografía de abdomen podemos observar múltiples imágenes redondeadas de bordes regulares definidos, radioopacos, con un centro radiotransparente en topografía de la vesícula biliar en relación a litos de la vesícula. En las radiografías podemos observar el signo de Mercedes-Benz. Esto es debido a que, a medida que los cálculos se degeneran, el gas de nitrógeno puede acumularse en las fisuras centrales, dando este signo clásico. No significa que haya una infección ni complicaciones. El 50% de los litos van a presentar estas fisuras posteriores a ser removidos por colecistectomía. Como vemos en este ejemplo, después de las 24 horas de la cirugía podemos observar el signo clásico de Mercedes-Benz. El ultrasonido es el método de elección para la litiasis vesicular, con una sensibilidad y especificidad mayor al 95% en litos mayores de 2 milímetros. Los datos que vamos a poder ver es una imagen hiperecogénica, redondeada u ovoidea, la cual va a proyectar una sombra acústica posterior mayor a 5 milímetros. Este lito se va a poder movilizar cuando nosotros lateralicemos al paciente. También podemos observar el artefacto de centelleo a la aplicación de Doppler color, así como el complejo pared eco-sombra. En este ultrasonido podemos observar una imagen hiperecogénica ovoidea de bordes regulares bien definidos en el cuello de la vesícula, la cual está proyectando una sombra acústica posterior. A la aplicación de Doppler color podemos observar el artefacto de centelleo. En el ultrasonido podemos ver un ejemplo del complejo pared eco-sombra, el cual se refiere a una línea hiperecogénica curvilínea que representa la pared de la vesícula, seguido por un espacio hipoecoico delgado que representa una pequeña cantidad de bilis. También se observa una línea hiperecogénica curvilínea que representa la superficie de los cálculos biliares, seguido de una sombra acústica distal a la superficie de los cálculos biliares. Este signo sugiere un cálculo biliar grande o múltiples cálculos biliares pequeños que llenan la luz de la vesícula contraída o visualizada de manera incompleta. En la tomografía, los litos calcificados los vamos a observar hiperdensos, por lo tanto, son los únicos que vamos a poder ver claramente. Los litos de colesterol van a poder observarse hipodensos en relación a la bilis y otros se van a poder observar isodensos. 20% no se identifican. Si el diagnóstico del lito tiene que confirmarse con la tomografía, pueden ser útiles ajustes de voltaje más altos, siendo estos 140 kilovoltios. La ansiedad puede ser variable, como ya mencioné, y también podemos observar el signo de Mercedes-Benz, al igual que en la radiografía.
En la resonancia magnética ponderada en T1, los datos que vamos a poder observar son litos pigmentados, se van a poder observar hiperintensos, los litos de colesterol hipointensos. En T2 podemos ver una señal nula o señal baja delineada por bilis marcadamente hiperintensa dentro de la vesícula biliar. En esta resonancia magnética ponderada en T1 podemos observar múltiples imágenes hipointensas dentro de la vesícula en relación a litos. Colecistitis. Colecistitis es la inflamación de la pared de la vesícula biliar. Representa el 9% de las admisiones. Es más frecuente en mujeres y en mayores de 25 años. Está dividida en aguda y crónica. La aguda, la principal causa es la litiasis vesicular en un 95%. Esto debido a la obstrucción del cuello o del conducto cístico. La litiásica se presenta en pacientes graves o con isquemia. La crónica, al igual que en la aguda, la causa es por litiasis vesicular, debido a una inflamación prolongada o una obstrucción intermitente. Como ya mencionamos, la causa más frecuente es la litiasis vesicular. El desarrollo de la colecistitis sigue una secuencia de eventos. Primero, hay una obstrucción por el hito del cuello de la vesícula o del conducto cístico. Produce una inflamación de la lesión química de la mucosa por sales biliares. Hay también una producción reactiva de moco, lo que conduce a un aumento de la presión intraluminal y la distensión. El aumento de la distensión luminal restringe el flujo de sangre a la pared de la vesícula biliar, esto dando un aumento del grosor de la pared por edema y cambios inflamatorios. También hay una infección bacteriana secundaria en el 66% de los pacientes. Dentro del cuadro clínico tenemos que van a presentarse con dolor en el hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, fiebre, leucocitosis. En el ultrasonido podemos tener datos directos e indirectos. Los directos son signo del halo, Murphy ultrasonográfico positivo y un lito enclavado. Dentro de los indirectos tenemos el diámetro transversal mayor a 5 centímetros, litiasis libre, un engrosamiento mural mayor a 3 milímetros y la vascularidad incrementada. En este ultrasonido podemos observar en topografía de la vesícula múltiples imágenes hiperecogénicas de bordes regulares bien definidos, las cuales proyectan sombra acústica posterior en relación a litos. Como mencionado, la tomografía tiene una sensibilidad relativamente baja para detectar litos biliares debido a la composición tan variable de estos. Los datos que vamos a encontrar son diámetro transverso mayor a 5 centímetros, engrosamiento mural mayor a 3 milímetros, aunque este es uno de los datos más comunes, pero es de los menos específicos, debido a que se puede observar en una variedad de otras afecciones como hepatitis, insuficiencia cardíaca y pielonefritis aguda. También podemos observar realce mural, estriación grasa y realce del parénquima hepático adyacente. En esta tomografía computada de abdomen en un corte transversal podemos observar de la pared de la vesícula engrosada y realzada, así como bandas de grasa pericolicística e hiperemia reactiva en el hígado adyacente. En este otro corte coronal podemos observar esta imagen hipodensa con un borde hiperdenso en relación a un lito en el cuello de la vesícula, así como también hiperemia reactiva en el hígado adyacente. Dentro de las complicaciones tenemos a la colecistitis gangrenosa, que resulta del curso descendente de un episodio de colecistitis aguda y ocurre hasta en el 39% de los pacientes con colecistitis calculosa aguda. Es la más frecuente, vamos a poder observarla como una necrosis mural y ulceración. En cuanto a la colecistitis enfisematosa, se refiere a la presencia de gas en la pared de la vesícula biliar y es secundaria a infecciones por organismos formadores de gas como Clostridium. Como mencioné, podemos ver gas intraluminal e intramural. La colecistitis hemorrágica la vamos a poder observar como contenido hiperdenso y en algunas ocasiones puede haber perforación. Lo vamos a poder observar como líquido perivesicular con solución de continuidad. En esta tomografía computada de abdomen podemos observar la pared engrosada de la vesícula y defectos focales señalado con la flecha negra, así como una mucosa realzada con mucosa hiperdensa desprendida que flota en la vesícula biliar dependiente, señalado con la flecha blanca. También podemos observar el patrón en forma de rayos de sol de la acumulación de la grasa pericolecística.
Datos que vamos a poder observar por resonancia magnética son dilatación de la vesícula biliar, engrosamiento y realce mural, así como también el signo del borde interrumpido. Este se va a caracterizar por un realce parcheado de la mucosa de la vesícula biliar. Representa áreas de necrosis y es útil para identificar la forma gangrenosa de la colecistitis aguda en la resonancia. En esta resonancia magnética ponderada en T2 con saturación grasa, podemos observar señalado con la flecha blanca el engrosamiento de la pared de la vesícula, así como un realce. También podemos observar edema del tejido hepático adyacente. Coledocolitiasis. La coledocolitiasis es la presencia de litos dentro de los conductos biliares, incluido el conducto hepático común, conducto biliar común. Se presenta del 6 al 12% en pacientes post-colecistectomía a los 40 años y es más frecuente en mujeres. La clínica que presenta es dolor en hipocondrio derecho, ictericia. En algunas ocasiones se puede presentar pancreatitis y prurito. Los datos por ultrasonido son una imagen hiperecogénica circunscrita dentro del conducto biliar común. El tamaño oscila entre 2 y mayor a 20 milímetros. La sombra acústica posterior puede ser difícil de obtener. En el 20% de los pacientes no la presentan. En algunas ocasiones, el artefacto de centelleo puede ser útil para detectar litos ocultos. También vamos a poder observar una dilatación proximal y el conducto biliar dilatado. Este va a ser mayor a 6 milímetros más 1 milímetro por cada década por encima de los 60 años y mayor a 10 milímetros en pacientes post-colecistectomía. También la vía biliar intrahepática la vamos a poder observar dilatada. En este ultrasonido podemos observar dos imágenes hiperecogénicas de bordes regulares bien definidos dentro del conducto biliar, el cual presenta una sombra acústica posterior en relación a litos dentro del conducto biliar. En la angiografía podemos observar defectos de llenados y dilatación proximal a obstrucción. En esta imagen podemos observar dos defectos de llenados de bordes regulares bien definidos, así como una dilatación proximal. La colangioresonancia es nuestro método de elección, con una sensibilidad del 95% y una especificidad mayor al 95%. Los datos que vamos a poder obtener es una imagen ovoidea circunscrita con ausencia de señal y también con dilatación de la vía biliar proximal. En esta colangioresonancia corte coronal podemos observar como dato positivo el aumento del diámetro del colédoco, así como una ausencia de señal de bordes regulares bien definidos en relación a una coledocolitiasis. Síndrome de Mirici. El síndrome de Mirici es un lito enclavado en el cuello que comprime el colédoco. La patogenia involucra la estenosis del conducto hepático común, conducto biliar común, causada por compresión extrínseca secundaria a un lito biliar impactado dentro del conducto cístico, el cuello de la vesícula o la bolsa de Hartmann. Se presenta en el 0.1% de la litiasis en pacientes mayores de 40 años y es más frecuente en mujeres. El cuadro clínico presenta ictericia, dolor en hipocondrio derecho, fiebre y aumento del CA19-9. La clasificación de Sendes es útil para determinar el tratamiento quirúrgico. La tipo 1 es la compresión extrínseca por lito en el cístico. Tipo 2 es una fístula colecisto-colédoco menor a un tercio de la circunferencia de la pared. Tipo 3 es una fístula colecisto-colédoco de un tercio a dos tercios de la circunferencia de la pared. Tipo 4 es una fístula colecisto-colédoco que afecta toda la circunferencia de la pared. Tipo 5 tenemos que es una fístula colecisto-entérica. La planificación quirúrgica incluye colecistectomía parcial y coledocoplastía para los tipos 2 y 3, colecistectomía total para el tipo 1 y una reconstricción biliar hepatoyuyenostomía para el tipo 4. Los datos por ultrasonido son lito enclavado más dilatación de la vía biliar intrahepática, así como también datos de colecistitis como vimos anteriormente. En este ultrasonido podemos observar al nivel del extremo terminal del conducto cístico una imagen hiperecogénica de bordes regulares bien definidos que proyecta sombra acústica posterior en relación a un lito. Este lito comprime externamente el conducto hepático común con la obstrucción de vía biliar resultante, así como también hay una dilatación proximal leve de los conductos hepáticos derecho e izquierdo y de la vía biliar intrahepática.
Los datos por tomografía son líquido enclavado más dilatación de la vía biliar intrahepática, así como datos de colecistitis. El principal diferencial es una tumoración. En esta tomografía de abdomen en un corte coronal podemos observar un lito enclavado en el cuello de la vesícula señalado con la flecha amarilla y dilatación de la vía biliar intrahepática señalado con la flecha verde. El gol estándar es la CEPRE, ya que en el 55 al 90% de los casos es diagnóstica y terapéutica. Sin embargo, el mejor método de diagnóstico con una sensibilidad del 50-80% es la resonancia magnética, en donde vamos a poder encontrar una lesión con ausencia de señal impactada en el cuello, así como dilatación proximal a la obstrucción, datos de colecistitis y también variantes anatómicas. En la parte superior podemos observar una resonancia magnética ponderada en T2, en la que se observa múltiples imágenes redondeadas de bordes regulares bien definidos con ausencia de señal dentro de la vesícula, así como también una dentro del conducto cístico. En la parte inferior podemos observar una colangioresonancia con un cálculo biliar impactado en el cuello de la vesícula, señalado con la flecha amarilla, y dilatación de la vía biliar intrahepática, señalado con la flecha verde. Colecistosis. Es el engrosamiento parietal idiopático no neoplásico y no inflamatorio. Podemos observar adenomiomatosis o colesterolosis. En la adenomiomatosis es una alteración benigna en la pared de la vesícula biliar que se puede encontrar hasta el 9% de los pacientes. Estos pacientes se pueden presentar asintomáticos o con un dolor en el hipocondrio derecho. La adenomiomatosis de la vesícula biliar es una alteración benigna de la pared de la vesícula que se caracteriza por una proliferación epitelial excesiva asociado con hiperplasia de la muscularis propia, lo que resulta en un engrosamiento de la pared de la vesícula. Esta excesiva proliferación epitelial conduce a un plegamiento epitelial dentro de la capa muscular subyacente con la subsiguiente formación de bolsas diverticulares revestidas de epitelio. Estas bolsas son llamados los senos de Rokitansky. Estos van a tener contenido en bilis que puede sufrir una deshidratación progresiva con el tiempo, lo que puede llevar a una precipitación de cristales de colesterolina. Estos cristales pueden inducir a una reacción inflamatoria crónica que conduce al desarrollo de calcificaciones distróficas intramurales. En esta muestra podemos observar el engrosamiento de la vesícula biliar señaladas con las líneas, así como también pequeños espacios quísticos que representan los senos de Rokitansky. Esta enfermedad puede afectar a la vesícula según 4 patrones principales, principalmente la adenomiatosis de la vesícula biliar localizada, que es el patrón más común y se caracteriza por un engrosamiento focal que generalmente involucra la región del fondo. La adenomiatosis de vesícula biliar anular, en donde se caracteriza por un engrosamiento en forma de anillo en la pared de la vesícula que generalmente afecta la porción media. La vesícula biliar contraída aparece en su porción afectada, cambiando su morfología, adquiriendo una forma de reloj de arena. La siguiente es la adenomiomatosis vesicular segmentaria. Esta va a ser caracterizada por la participación de una porción más grande de la pared de la vesícula biliar, típicamente en el fondo y en el tercio distal del cuerpo. La porción afectada aparece como contraída, mientras que la no afectada mantiene su forma normal. Por último, tenemos la adenomiomatosis difusa, en la que está caracterizada por afectación de todo el órgano que en consecuencia aparece contraído incluso después del ayuno. Es el método de imagen de elección para la detección y caracterización de la adenomiomatosis, con valores de precisión entre el 91 y 94%. Es importante para poderlo diferenciar del cáncer de vesícula en etapa temprana. Los datos que podemos encontrar es un engrosamiento focal o difuso de la pared de la vesícula biliar sin vascularidad. Este puede ser como consecuencia tanto de la hipertrofia epitelial como de la hiperplasia muscular. Otro dato que podemos encontrar son espacios anecoicos intramurales. Estos se van a encontrar dentro de la vesícula biliar engrosada y se van a poder observar como espacios quísticos anecoicos en una medida dentro de 1 a 10 milímetros que van a representar los senos de Rokitansky. Estos van a estar llenos de bilis y van a ser patonomónicos de la adenomiomatosis.
También podemos observar los artefactos de cola de cometa o artefacto de centelleo a la aplicación de Doppler color. Son consecuencias de la coexistencia de diferentes medios de impedancia acústica, es decir, cristales claros de bilis y colesterolina, dentro de los senos de Rokitansky y aparecen como artefactos hiperecoicos en cola de cometa, que se van a proyectar profundamente hacia el seno. En este ultrasonido podemos observar el engrosamiento anular de la vesícula adoptando la morfología en reloj de arena, así como también esta imagen anecoica de bordes regulares bien definidos en relación al seno de Rokitansky. A la aplicación de Doppler color podemos observar el artefacto en cola de cometa. La tomografía tiene una precisión insatisfactoria. Dentro de los datos que vamos a poder encontrar es el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar de bordes lisos. También podemos encontrar espacios intramurales hipodensos bien delimitados que van a representar los senos de Rokitansky. Solo pueden reconocerse si alcanzan un diámetro de 3 a 4 milímetros y si tienen un contenido de bilis claro. La precisión de la tomografía para diferenciar la adenomiomatosis del carcinoma de vesícula está entre el 40 al 75%. En esa imagen de tomografía podemos observar el engrosamiento mural de la vesícula marcada con la línea que contiene espacios quísticos que representan los senos de Rokitansky, señalados con las flechas. En la tomografía de abajo podemos observar las calcificaciones intramurales señaladas con las flechas en relación a senos de Rokitansky calcificados. La resonancia magnética es el método de imagen que ofrece la mayor precisión en el diagnóstico, en particular en la diferenciación de la adenomiomatosis del carcinoma de vesícula biliar, con una precisión del 93%. Los datos que podemos encontrar es engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, así como también la identificación de los senos de Rokitansky, los cuales se van a poder observar hiperintensos en las imágenes ponderadas en T2 e hipointensos en imágenes ponderadas en T1, los cuales no van a mostrar un realce tras la administración del contraste. En estas imágenes de resonancia magnética podemos observar el engrosamiento mural de la vesícula marcado con la línea que contiene pequeños espacios hiperintensos en T2 que representan los senos de Rokitansky, señalados con las flechas. También podemos observar el signo de collar de perlas, como en esta reconstrucción de proyección de máxima intensidad de una colangioresonancia volumétrica, en donde podemos observar múltiples imágenes hiperintensas redondeadas en relación a senos de Rokitansky, estas uno del lado del otro alrededor de la vesícula biliar, dando este signo característico. Colesterolosis es el depósito de macrófagos espumosos cargados de colesterol en la mucosa. Esto es debido a la alteración en síntesis o transporte del colesterol. Se presenta en el 35% de la litiasis y en el 9 al 26% de las colecistectomías. El ultrasonido que podemos encontrar son múltiples pólipos menores a 10 milímetros. Estos pueden ser isoecogénicos o hiperecogénicos. También pueden presentar artefacto en cola de cometa intramural. El grosor de la pared está conservado y no son móviles. En esta imagen de ultrasonido, señalado con las flechas, podemos observar múltiples imágenes hiperecogénicas redondeadas en la pared de la vesícula. Vesícula en porcelana. Porcelana es la calcificación distrófica de la pared de la vesícula biliar. Se presenta en la sexta década de la vida, es más frecuente en mujeres y se presenta en el 0.6% de las autopsias. El riesgo de malignidad es del 6%. En cuanto a la clínica, la mayoría de los pacientes se presentan asintomáticos y es un hallazgo incidental en los métodos de imagen. También podemos encontrar pacientes con dolor en hipocondrio derecho e ictericia. Dentro de las causas podemos encontrar que es debido a una hemorragia intramural por colecistitis crónica o por la obstrucción intermitente y acumulación de calcio. También podemos observarlo en la inflamación crónica por litiasis vesicular. Los datos que encontraremos en la radiografía son una calcificación curvilínea que delinea una porción o la totalidad de la pared vesicular. Como en esta radiografía de abdomen, podemos observar en topografía de la vesícula biliar una imagen radiopaca que delimita muy bien toda la pared de la vesícula en relación a una vesícula de porcelana. Los datos que vamos a encontrar por ultrasonido es una imagen curvilínea hiperecogénica que puede cubrir toda la pared de la vesícula o una porción de ella.
dando una sombra acústica posterior que puede impedir la visualización del resto de las estructuras. Es común confundir con la triada de West observada en la litiasis vesicular con la imagen producida por la vesícula en porcelana. En la triada de West, como ya habíamos visto, es una línea hipoecoica entre dos líneas ecogénicas que corresponden a la bilis entre la pared y el hito. En cambio, en la vesícula de porcelana se va a observar una línea ecogénica que corresponde a la pared calcificada. Podemos observar en esa imagen de ultrasonido, señalada con la flecha, una imagen hiperecogénica curvilínea que cubre la pared de la vesícula, provocando una sombra acústica posterior en relación a una vesícula en porcelana. Los datos que podemos encontrar en la tomografía son una hiperdensidad en anillo en el trayecto de la pared de la vesícula. Este puede ser completo e incompleto. También puede acompañarse de colelitiasis. Es el método de elección para esta enfermedad. Podemos observar en esta tomografía de abdomen, en un corte transversal contrastada, en topografía de la vesícula, una imagen hiperdensa que cubre toda la pared de la vesícula en relación a una vesícula en porcelana. Enfermedades neoplásicas. Adenocarcinoma de vesícula biliar. El carcinoma vesicular es una neoplasia epitelial maligna en la mucosa de la vesícula biliar. Es una neoplasia poco común con una distribución demográfica y geográfica distintiva. Se presenta en 3 por 100.000 habitantes. Es la sexta neoplasia maligna gastrointestinal más común después del cáncer de colon, páncreas, estómago, hígado y esófago. Dentro de los factores de riesgo tenemos que el sexo femenino es más frecuente, 3 veces más frecuente que en hombres, la edad mayor a 70 años, el estado postmenopáusico, el tabaquismo y la infección por Salmonella typhi. La colelitiasis es un factor de riesgo bien establecido para el desarrollo del carcinoma vesicular biliar y los cálculos biliares están presentes en el 74 al 92% de los pacientes afectados. Los cálculos biliares van a causar una irritación e inflamación crónica de la vesícula biliar, lo que conduce a la displasia de la mucosa y posteriormente carcinoma. La vesícula biliar en porcelana es una afección poco común en la que existe una calcificación difusa de la pared vesicular. Y entre el 10 y el 25% de los pacientes con esta afección tienen carcinoma de vesícula biliar. La mayoría de los carcinomas de la vesícula biliar, es decir, el 68%, son lesiones difusamente infiltrantes y el resto presentan un crecimiento polipoide intraluminal, siendo este el 32%. Aproximadamente, el 60% de los tumores se van a originar en el fondo de la vesícula biliar, 30% en el cuerpo y el 10% en el cuello. La diseminación submucosa de los carcinomas infiltrantes aparecen macroscópicamente como áreas focales o difusas de engrosamiento de la pared, nodularidad o induración en la pared de la vesícula biliar. En algunos casos de invasión directa, una gruesa pared neoplásica recubre la vesícula biliar cuando se ha producido una extensión directa al hígado. El diagnóstico de carcinoma de vesícula biliar suele ser insospechado. El carcinoma en etapa temprana generalmente se diagnostica de manera incidental debido a los síntomas inflamatorios relacionados con la colelitiasis o colecistitis coexistentes. Solamente el 1% de los pacientes sometidos a colecistectomía por colelitiasis tiene un carcinoma de vesícula biliar incidental. La mayoría de los pacientes con carcinoma de vesícula biliar se presentan con enfermedad ya avanzada. Los síntomas son típicamente indolentes. El dolor abdominal crónico, la anorexia o la pérdida de peso son quejas iniciales frecuentes. En la exploración física podemos observar hepatomegalia e ictericia. La vía de diseminación del tumor es principalmente directa, seguida de una extensión linfática y por último una extensión vascular. También de manera intraperitoneal se puede producir una diseminación intraductal y neural del tumor. El hígado va a ser el órgano más frecuente afectado por diseminación contigua, directa, en el 65% de los casos, seguido de colon y duodeno en el 15% de los casos y el páncreas en el 6% de los casos. La diseminación directa del tumor se ve facilitada por la delgada pared de la vesícula biliar, que carece de una lámina propia sustancial y tiene una sola capa muscular. Además, el tejido conectivo perimuscular de la vesícula biliar se continúa con el tejido conectivo interlobular del hígado. La prevalencia de diseminación linfática es alto en el carcinoma de la vesícula biliar. Las metástasis linfáticas progresan desde la fosa de la vesícula biliar a través del ligamento hepatoduodenal hasta las estaciones ganglionares cerca de la cabeza del páncreas.
Se han sugerido tres vías de drenaje linfático, primero la vía colecisto-retropancreática, la vía colecisto-celíaca y la vía colecisto-mesentérica. El ganglio del foramen de Wilson, el ganglio pancreatoduodenal superior y los ganglios pancreatoduodenales posteriores son los ganglios más comunes demostrados por tomografía. Las metástasis hematógenas se van a observar con mayor frecuencia en hígado, pulmón, hueso y corazón. Los datos por ultrasonido son un tumor irregular polipoide heterogéneo con engrosamiento parietal asimétrico, pérdida de la interfaz con el hígado sin cambios a la movilización. A la aplicación de Doppler color vamos a poder observar vascularidad intralesional. En este ultrasonido podemos observar una imagen redondeada, hipoecoica, de bordes regulares bien definidos en el fondo de la vesícula, la cual proyecta una sombra acústica posterior mal definida, así como también imágenes hiperecogénicas redondeadas de bordes regulares bien definidos que proyectan sombra acústica posterior en relación al litus. La tomografía tiene una precisión diagnóstica del 84 al 92%. Los datos que vamos a encontrar es un tumor irregular polipoide intraluminal hipodenso que reemplaza la vesícula. También puede haber engrosamiento mural irregular, calcificaciones y realce nodular heterogéneo. En esta tomografía de abdomen, en un corte transversal simple, podemos observar en topografía de la vesícula una imagen hipodensa de bordes regulares bien definidos, la cual es heterogénea a expensas de imágenes lineales hiperdensas en relación a calcificaciones. Los datos por resonancia magnética son: en T1 se va a poder observar hipointenso, tras la administración de gadolínio puede tener un escaso realce o no tenerlo. En T2 puede ser iso e hiperintenso y la resonancia magnética nos da una mejor evaluación en cuanto a la invasión hacia el hígado. En cuanto a difusión, va a presentar restricción. En estas imágenes de resonancia magnéticas ponderadas en T1 podemos observar esta imagen irregular hipointensa en la vesícula biliar, la cual tras la aplicación de gadolínio podemos observar que tiene un pequeño realce irregular en relación a adenocarcinoma de vesícula. Colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma es un adenocarcinoma que surge del epitelio de los conductos biliares. Es el segundo cáncer de hígado más prevalente después del carcinoma hepatocelular. 70% son periliares, se presenta entre la sexta y séptima década de la vida, 30% tienen supervivencia a los 5 años y menos del 20% son irresecables. En cuanto a la clínica, presentamos que la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Algunos otros pueden presentar dolor en hipocondrio, ictericia, pérdida de peso, así como en niveles elevados de CA19-9 y antígeno carcinoembrionario. Y patrón de crecimiento. Recientemente la clasificación de la AJCC separó los colangiocarcinomas en intrahepáticos, periliares y extrahepáticos o distales. En la literatura quirúrgica, un tumor que surge periférico a la bifurcación secundaria del conducto hepático izquierdo o derecho se consideran colangiocarcinomas periféricos, mientras que un tumor que surge de uno de los conductos hepáticos o bifurcación del conducto hepático común se considera colangiocarcinoma iliar o tumor de Klatskin. A su vez, el colangiocarcinoma intrahepático se divide en formador de masa, que se manifiesta como una masa redondeada en un borde definido en el parénquima hepático. Esta es la más frecuente, seguido de el colangiocarcinoma intrahepático infiltrante periductal, que se caracteriza por una infiltración tumoral a lo largo del conducto biliar. Este ocasionalmente involucra los vasos sanguíneos circundantes o del parénquima hepático. También tenemos el colangiocarcinoma intrahepático intraductal, que se caracteriza por un crecimiento papilar o granular dentro de la luz del conducto biliar. Dentro de las clasificaciones que se usan para planificar una cirugía, la más importante es la clasificación de Bismuth-Corlett, que nos indica cuál de los lóbulos está afectado preferentemente y por lo tanto nos marca el tipo de hepatectomía a realizar. Esta clasificación, ideada en los años 70, no tiene en cuenta que la afectación ganglionar ni metastásicas, no teniendo por lo tanto actualmente un valor pronóstico.
Esta se clasifica en tipo 1, la cual el conducto hepático común distal a la confluencia de los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Tipo 2 involucra la confluencia pero no afecta a los conductos hepáticos. Tipo 3 afectan al conducto hepático común y el conducto hepático derecho sería tipo 3A, y si abarca el conducto hepático izquierdo es 3B. La tipo 4 es el conducto hepático común más ambos conductos hepáticos. En cuanto a las clasificaciones posquirúrgicas, la más usada es la clasificación TNM. Séptima edición. Esta clasificación tiene en cuenta los datos de la anatomía patológica, como la extensión local, afectación vascular, ganglionar y metástasis, para establecer una clasificación que contemple la extensión tumoral y tiene un carácter pronóstico. Por ultrasonido podemos observar un tumor heterogéneo de márgenes irregulares parcialmente definidos, hiperecogénico cuando es mayor a 3 centímetros o hipoeizoicogénico cuando es menor a 3 centímetros. También pueden presentar un halo hipoecogénico. En este ultrasonido a nivel periliar podemos observar esta imagen amorfa de bordes irregulares parcialmente definidos, hipoecoica, en relación a una tumoración de Klatskin. Los datos por tomografía son un tumor heterogéneo con realce periférico temprano. Puede haber progresión centrípeta con realce de predominio central en fase tardía. En esta tomografía de abdomen podemos observar en la fase arterial muestra una lesión hipodensa con un realce en su borde, así como también la dilatación de los conductos biliares intrahepáticos periféricos. En esta otra tomografía, en una fase portal, la lesión parece un poco más pequeña, debido a la porción central ahora está más realzada. También podemos observar que se presenta una retracción capsular. La colangioresonancia es el gold estándar. Por medio de la resonancia magnética ponderante 2 vamos a poder observar una tumoración hiperintensa. Cuando es ponderante 1, vamos a poder observar un tumor hipointenso. También puede haber aumento de la intensidad de señal periférico centrípeto en estudios dinámicos. A la difusión va a haber restricción. La colangiografía endoscópica es la posibilidad de poder realizar un cepillado para un estudio citológico o incluso la toma de biopsia. En esta colangiografía endoscópica podemos observar múltiples defectos de llenados en el conducto hepático derecho, así como en el conducto hepático común, tratándose de una tumoración de Klatskin, Bismuth-Corlet tipo 3A. Conclusiones. La colangioresonancia ha logrado equiparar a la CEPRE en el diagnóstico de algunas enfermedades de la vía biliar. Si bien la litiasis vesicular es una enfermedad benigna, puede desencadenar diversas enfermedades de mayor importancia, desde una colecistitis hasta una predisposición a cáncer. El adenocarcinoma es la neoplasia maligna más frecuente de la vía biliar y tiene un pronóstico muy pobre. Los métodos de imagen son de gran utilidad en la evaluación de la vesícula y la vía biliar, por lo que es indispensable conocer sus alcances y el comportamiento de las enfermedades de cada uno de ellos. Bibliografía. Gracias.